a todo el auditorio. La maestra en ciencias, Sandra Herrera, es experta en psicología clínica y psicoanalista con orientación lacaniana. Actualmente cuenta con 13 años de experiencia clínica y en tratamiento de patologías actuales y desórdenes psicológicos en la adolescencia, la infancia y adultez. Ejerce su práctica clínica privada en la ciudad de Mérida, Yucatán. Graduada de la licenciatura en psicología en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, inició su formación psicoanalítica lacaniana en Puebla. Es titulada del Máster de Excelencia en Ciencias de Psicología Aplicada en Clínica Infantil y Adolescente con enfoque psicoanalítico de la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán. Estudió en el Máster General Sanitario de la Universidad de Granada, España. Realizó estancias profesionalizantes de investigación en trastornos alimentarios, bulimia nerviosa, trastorno por atracón y anorexia nerviosa. En el Centro de Investigación Cerebro, Mente y Comportamiento de la Universidad de Granada, España. Aunado a su experiencia profesional, formó parte de la organización no gubernamental internacional Save the Children como líder del proyecto Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes No Acompañados de la comunidad de San Mateo Osolco, que es una comunidad indígena donde aún se conserva la lengua náhuatl y está ubicada en las faldas del famoso volcán Don Goyo, el Popocatépetl. Hoy está con nosotros desde la Blanca Mérida para abordar un tema de sumo interés y pasión para ella, la mente, el papel de nuestro inconsciente y nuestra propia capacidad de cuidar nuestra salud, mente, cuerpo durante estos tiempos. La maestra en ciencias, Laura Rossetto, que nos acompaña, que nos está atendiendo desde Shiba, Japón, actualmente. Es consultora experta en políticas públicas en el área de desarrollo sustentable, cambio climático y energía. Nacida en Venezuela y reside en el hermano país de Japón. Graduada en Ingeniería Química en la Universidad Simón Bolívar, en la ciudad de Caracas, Venezuela. Al egresar de su carrera, motivada por explorar y expandir sus horizontes profesionales, tomó la difícil decisión de dejar su país y aventurarse a estudiar un posgrado, teniendo además que aprender un tercer idioma en el país de Japón. Laura Rossetto obtiene un máster en Ciencias en Ingeniería Química en la respetada Universidad de Hiroshima, en Japón. Actualmente colabora en Shugai Technos, Tokio, Japón, en la división de consultoría que apoya primordialmente a gobiernos locales en el análisis para el desarrollo de planes y políticas en una amplia gama de áreas, así como 4 años de experiencia en visualización de data, identificación de problemas y oportunidades en el área de desarrollo sustentable, cambio climático y energía. Hoy está con nosotros, gracias a las bondades de la tecnología, para abordar este tema que es producto de un trabajo multidisciplinario de este equipo de jóvenes que hoy tenemos. Bienvenidas. Bueno, a todos, muchas gracias por la oportunidad. Ahorita voy a compartir la pantalla. En este momento le voy a dar el micrófono un momento a mi compañera Sandra. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Laura. Gracias, ingeniero Alcerca, licenciado Hernán, por la invitación para compartir este espacio con todos los que nos escuchan hoy y con la gran familia que han formado en esta red de planetarios. Acompáñenos, por favor, a navegar juntos en el mar de emociones con esta presentación que titulamos Navegando la pandemia, salud mental después de un año de COVID-19. En la pantalla van a ver cuál es el orden del recorrido que vamos a navegar hoy con ustedes. Vamos a pasar por la importancia de la salud mental, cómo es alguien saludable, cómo era la salud mental prepandemia, cuál es el reto de esta pandemia, la ansiedad, entendiéndonos y qué podemos hacer. Para hablar de la importancia de la salud mental tenemos que partir de la siguiente pregunta. ¿Qué es la mente? Entonces, bueno, en primera instancia, lo que llamamos cerebro es la parte orgánica que se encuentra en nuestra mente. Y es ese conjunto de capacidades también cognitivas, y la mente humana, perdón, es el conjunto de capacidades cognitivas como la percepción, el pensamiento, la imaginación, la creatividad, el lenguaje, etc. Freud, desde el siglo XIX, neurólogo y psicoanalista, inició sus investigaciones sobre la mente humana y la llamó un aparato psíquico, donde se encontraba lo consciente y lo inconsciente.
Le llamo aparato porque tiene la capacidad nuestra mente de transformar la energía psíquica en acciones. Y decía que esta parte inconsciente era de la cual no estamos conscientes, pero que influye fuertemente tanto en nuestro pensar y no actuar. Después de varios siglos, el doctor A.K. Pradep, un neurocientífico y especialista en neuromarketing, ha publicado recientemente que el 95% de las decisiones que tomamos se gestan en el subconsciente y no en el consciente. En el siguiente en su pantalla vamos a poder ver que cuidar la mente es necesario porque influye en cómo vivimos entonces todos los días y en la toma de nuestras decisiones, porque ahí se construyen pues nuestros deseos, nuestros recuerdos, nuestras emociones, fantasías, personalidad e incluso mecanismos de defensa que hemos desarrollado hasta hoy día. La OPS dice que no hay salud sin salud mental. Entonces, una salud mental desatendida puede causarnos tanto síntomas o dificultades en 3 niveles. A nivel psicológico puede causarnos desequilibrio, psicopatologías o un sufrimiento incapacitante. Incluso podemos sentirnos a veces desubicados o muy preocupados. A nivel físico podemos experimentar enfermedades, dolores o malestares inexplicables relacionados al exceso de hormonas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la psoriasis, que es estas erupciones que nos salen en la piel, que se van expandiendo y que ocurren cuando tenemos mucho estrés. Otra es el bruxismo, por ejemplo, que es este rechinar de dientes que pasa cuando uno está durmiendo, o insomnio, etc. En lo social podemos llegar a tener dificultades para relacionarnos con los demás, en el trabajo, para resolver conflictos o escuchar o comprender hasta a los demás. Entonces, en la siguiente vamos a ver, en diapositiva vamos a ver cómo es ser saludable. ¿Cómo es tener una mente saludable? Según Melanie Klein, una psicoanalista, una personalidad equilibrada debe incluir fuerza de carácter, pero con una consideración hacia el otro, porque así nuestra experiencia del mundo se enriquece a través de la comprensión, la compasión, la simpatía y la tolerancia hacia los demás. Esto nos hace sentir más seguros internamente y, curiosamente, menos solos. Entonces, una mente saludable nos va a ayudar a los siguientes puntos que vamos a ver en el gráfico. La autorregulación y tolerancia a la frustración, a navegar por nuestras emociones y, como decía Freud, a soportar la vida es el deber de todo ser vivo. Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. En ese momento ya dejaríamos de obsesionarnos con tener este terror profundo a la muerte y ocuparnos de enfrentar esta vida en estos momentos. También buscaríamos conocernos a nosotros mismos, no nos estancaríamos en nuestros problemas, sino que buscaríamos entender nuestras motivaciones, desarrollaríamos la capacidad de resiliencia, podríamos establecer y mantener límites claros, tanto para hacia adentro como hacia los demás. Esto nos va a permitir 2 cosas: distinguir situaciones de riesgo y al mismo tiempo que nuestros vínculos y relaciones sean más saludables. Nos permitiría también asumir responsabilidades o hacernos cargo de nuestras responsabilidades, tanto con nosotros mismos como con los demás. Y tener motivaciones y valores propios, que estos cambian a lo largo de nuestra vida. Nos permitiría además pues, cuidar nuestro cuerpo de manera consciente y reconstruir incluso partes de nuestra mente. También nos permite experimentar o disfrutar de emociones tanto positivas como negativas. No se trata solo de ser felices todo el tiempo, sino saber qué hacer cuando ocurren las negativas. Y esto, a su vez, también nos motivaría a desear crear proyectos o sueños tanto para uno mismo como para los demás. Ahora vamos a pasar el micrófono a Laura, que nos va a hablar de cómo estaba la salud prepandemia. Gracias, Sandra. Bueno, yo ahorita les voy a presentar un panorama general de cómo estábamos en términos de salud mental antes de la pandemia. Les voy a mostrar información del mundo, información de México, van a ver información de otros países, eso solamente para que visualmente tengan un punto de comparación. Y esto, les estoy mostrando esta información ahorita para que tengan una base de comparación luego cuando veamos un poquito más de datos sobre cómo nos ha afectado la pandemia. Entonces, bueno, hablemos de la salud mental en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que hay aproximadamente 1.000 millones de personas que sufren en este momento de algún trastorno mental, que cada 40 segundos ocurre un suicidio, que la depresión es una de las causas principales de enfermedad y discapacidad en niños y adolescentes, y que en países de ingresos bajos y medios, más del 75% de las personas no reciben tratamiento.
Aquí vemos el número de personas afectadas, como les dije antes, en el mundo son casi 1.000 millones de personas. Estos son cifras para el 2017 y para ese año en México eran 13.13 millones de personas afectadas por algún tipo de trastorno mental. Estos cuadritos que estamos viendo acá representan carga de enfermedad por causas, o sea, cuánto afecta cada enfermedad en un país o en un área al año. ¿Okay? Estos son cifras para el 2019 y la manera en que se ven estos cuadros es las partes azules representan las enfermedades no comunicables, las partes rojas son las enfermedades comunicables y esta es la parte de daño por lesiones. Y lo que hicimos para que se vean las partes en donde que tiene que ver con salud mental, les pusimos estos cuadros con marcos rosados, ¿ok? Entonces, si ven adentro, ven por ejemplo aquí hay depresión, ansiedad, esta parte es la parte de uso de alcohol, drogas, y esto es violencia y estos son autolesiones, que aquí entra la parte de los suicidios también, ¿ok? Entonces, fíjense, esta es la información para México, miren el tamaño que tiene la violencia, ¿no? Y para que se den una idea más o menos cómo es diferente con otros países, miren el tamaño del problema de uso de drogas y alcohol en Estados Unidos, mientras que en un país como Japón, nada de eso es un gran problema, pero la parte de suicidio, de hecho, es una problemática de salud pública en Japón. En términos de prevalencia, para el 2017 la salud mental fue la quinta fuente de causa de carga mundial de enfermedades, y en términos de prevalencia, el primer trastorno más prevalente fueron los desórdenes de ansiedad, seguidos de depresión, seguidos de desórdenes de uso de alcohol. En el tema de los suicidios, en realidad a nivel mundial los suicidios van bajando, ¿ok? Sin embargo, fíjense que en México lamentablemente vienen subiendo los suicidios, lo mismo en Estados Unidos, ¿ok? Y en México para el 2019, 7.223 suicidios fueron registrados. En Japón van bajando y esto es porque Japón, en más o menos este punto, 2008, 2009, se dieron cuenta que tenía esta problemática con los suicidios y de hecho empezaron a tomar políticas públicas al respecto, de ahí la bajada. Y bueno, en términos de depresión, aquí les estoy mostrando unos gráficos que son de la encuesta del 2017, encuesta de hogares del 2017 del INEGI, y lo que hicieron fue preguntarle a los integrantes de los hogares de más de 12 años si habían sentido sentimientos de depresión. El 33% dijo que sí, y el 60% dijo que no sabía. Y esto es indicativo de que no saben identificar qué es estar deprimido. Y junto con esto, si vemos esta información de un reporte de la UNAM del 2019, ellos estiman que de cada 100 habitantes en México, 15 sufren de depresión y que la cifra, por lo mismo de este 60% de acá, en realidad puede ser tranquilamente mayor porque muchísima gente que no es diagnosticada. Casi 6 millones de niños y adolescentes sufren de depresión, o sea, nótese que esto no es un problema de adultos nada más. Y otra población vulnerable importante son los adultos de más de 65 años, porque durante ese momento de la vida ocurren con muchos cambios, ¿no? Mucha gente deja de trabajar, les cambia la dinámica de vida y esto los hace vulnerables. Bueno, otro tema importante son las redes sociales y el tiempo de pantalla. Las redes sociales, o sea, las mencionamos porque han cambiado muchísimo la manera en la que nosotros nos relacionamos con el mundo y la manera en la que nos comunicamos con otras personas. Sin embargo, hay una problemática con las redes sociales. Se sabe que tienen impactos negativos sobre la salud mental y les voy a explicar un poquito por qué. Las redes sociales como tal, lamentablemente, son como una cámara de eco que hace resonar las cosas que nos estresan y nos dan ansiedad. Producen adicción por diseño, realmente están diseñadas para que te quieras quedar en ellas, ¿ok? Sí produce adicción, utilizan una cosa que se llama endless scroll, que es un desplazamiento infinito de pantalla, y utilizan un sistema de recompensas que te hace liberar dopamina, entonces realmente buscas la siguiente recompensa, ¿ok? Te quedas en ese ciclo. Y por lo mismo son difíciles de dejar, como toda buena adicción. Utilizan polarización para obtener atención, ¿ok? La atención, ellos necesitan la atención de las personas, o sea, tienes que estar en su plataforma, y lamentablemente, buena o mala atención es atención, y en el momento que se dieron cuenta que la polarización, de hecho, les da atención, pues lamentablemente están diseñadas para producir ese tipo de polarización. Reduce la convivencia familiar, en línea general reduce todo lo que son las relaciones directas humano-humano, y fomenta una cultura global donde la comunicación pasa a través de manipulación y a veces de falsedad. Y el mejor ejemplo de esto es el hecho de que se usan filtros en las fotos, ¿no? O sea, no estamos viendo la imagen real de la persona. Y sobre todo la manipulación de fotos, le hace mucho daño a los niños y adolescentes. Se cambia muchísimo su percepción, sobre todo del cuerpo, ¿no? También hay falsedad en términos, o manipulación en términos de las cosas que se escogen decir, las cosas que no se escogen decir. Y esto también tiene que ver con el hecho de que se utiliza un formato corto. O sea, vas a ver, es un formato corto, pero lo tienes que ver en una pantalla pequeña, ¿no? Y este formato corto en particular también nos afecta y lo que hace es que reduce nuestro tiempo de atención y reduce nuestra capacidad de atención, ¿no? De verdad poder ponernos profundamente con un tema. Y a la vez aumenta, como dijimos antes, polarización de opiniones, aumenta la reactividad impulsiva porque no hay espacio para la reflexión y aumenta el tiempo de pantalla, así que además te afecta el sueño, ¿no? Ahorita veamos realmente cuánto tiempo pasamos al frente de la pantalla.
Bueno, en Estados Unidos, una encuesta del 2019 sabe que los adolescentes pasan en promedio 7 horas 22 minutos frente a alguna pantalla, ¿ok? Esto incluye todo, celular, televisor, computadora, todo. En México, en el 2019, una encuesta encontró que pasan 190 minutos, son 3 horas y un poquito más, nada más en redes sociales. Y los tiempos que vemos acá, esto es un estudio hecho en Japón, y este es el tiempo de pantalla por diferentes edades, nada más usando smartphones. Fíjense que los tiempos en Japón están, o sea, entre las 5 y las 5 horas y media, nada más en el smartphone. ¿Y cuál es el rollo con esto? El problema es que de entrada se sabe, o sea, hay estudios que ya indican que pasar mucho tiempo en este tipo de plataformas incrementa la depresión y incrementa los síntomas de ansiedad, ¿ok? De todas estas plataformas, lo único que se sabe que se puede relacionar con algún resultado benéfico a la salud mental es YouTube. En 2020, son cifras más nuevas, habían 3.484 millones de usuarios de redes sociales. Y para darles una idea de más o menos cuáles son los efectos, estos son los resultados de una encuesta hecha en el Reino Unido en jóvenes, y se sabe que ya con 2 horas o más al día de uso de las redes sociales, eso ya se puede relacionar con salud mental percibida pobre o incremento de estrés psicológico, inclusive ideación suicida. Como les mencioné antes, tiene este efecto sobre cómo la gente se percibe a sí mismo, y 9 de 10 chicas, o sea, casi todas, están infelices con su cuerpo. Y 70% de los jóvenes encuestados consideraban someterse a una cirugía plástica. Lo otro malo es que lamentablemente es tremendo espacio para el ciberbullying. 7 de 10 jóvenes reportan haberlo experimentado. Y finalmente ha generado este fenómeno que se llama el miedo a perderse algo, o el FOMO, por sus siglas en inglés, Fear of Missing Out. Y está relacionado con el uso de las redes sociales, ¿no? Y esta cuestión de querer volver a las redes, para no querer perderte de algo, para estar involucrado, se sabe que causa en adultos jóvenes sentimientos de angustia, ansiedad y sentimientos de insuficiencia. Bueno, hasta aquí esto fue, digamos, el panorama general hasta ahorita, como veníamos en salud mental. Y ahorita le voy a pasar a Sandra para que les hable ya específicamente, bueno, cuál es el reto de la pandemia. Sandra. Gracias, Laura. Bueno, el reto de la pandemia no se trata de una carrera de velocidad, sino de resistencia. Esto es algo que le he dicho a mis pacientes. Imaginen que es un maratón, y así como nos ejercitamos para correrlo, pues bueno, así hay que intentar ejercitar la mente para resistir el recorrido sin quedarnos sin energía o quedarnos a media carrera. En la siguiente diapositiva van a ver, vamos a hacer una recapitulación. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues apareció un virus nuevo, y esto causó alteraciones en espacios, en nuestros roles y en nuestras dinámicas, a causa del distanciamiento social y del confinamiento. Se sabe hoy día, tanto por estudios como en la clínica con pacientes, que el primer impacto fue una cascada de emociones negativas, y el mantenimiento de estas emociones negativas ocasionó ansiedad, depresión, trastorno del síndrome postraumático, fobias, agorafobia, o la famosa ahora ya llamada coronafobia, psicosomatización por conflictos emocionales y la cronificación de incluso el empeoramiento de conductas preexistentes. También ocasionó un desgaste, el síndrome burnout por sus siglas, que es el síndrome de desgaste profesional, ausentismo laboral, frustración e incluso un agotamiento físico y emocional. Se sabe que la sensación constante de alerta nos vuelve más conformistas, menos tolerantes, incluso más obedientes, y que una de las reacciones en los seres humanos ante las constantes noticias de los riesgos de enfermedad pues son tener mayor desconfianza hacia los demás, experimentar racismo en mayor medida, y ansiedad y miedo. En la siguiente diapositiva del lado izquierdo van a ver cuáles son los roles que se modificaron y en qué espacios. Entonces pueden ver que son en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la familia, la esfera social y la economía. ¿Qué pasó en la escuela cuando se suspende la escuela? Bueno, pues tanto niños como estudiantes perdieron una gran parte de su mundo interno. Las mamás están trabajando casi 70% más que prepandemia. En el trabajo, los equipos tuvieron que aprender a coordinarse sin verse, y muchos están teniendo que reinventarse. En la familia, los padres ahora cuidan de sus padres, que eran los abuelos, e incluso de sus hijos. Y las parejas tienen que aprender nuevamente a convivir 24/7.
Nosotros estamos tomando decisiones y adaptaciones diarias en las partes de las esferas altas, que son la comunidad, el trabajo, familias y vínculos. Pero ¿qué pasa a nivel inconsciente? Bueno, pues hay duelos que estamos intentando digerir al mismo tiempo que estamos haciendo adaptaciones. Entonces, claro que estamos cansados, ¿no? Por ahí el agotamiento emocional y físico. Estos duelos pueden ser el trauma, el miedo, el enojo por parar, este duelo por tener que renunciar al movimiento al que estábamos acostumbrados, a la recreación, a estar con los demás, a nuestros proyectos, e incluso a la pérdida de nuestros seres queridos. Recordemos, si bien el temor a la muerte nos llevó a guardarnos, el amor movió nuestro deseo de proteger a los nuestros y nuestro impulso por vivir es lo que nos tiene aquí, a querer brincarla. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo las redes sociales están afectando nuestra salud mental. Recuerden lo que nos explicó Laura, las redes sociales funcionan con algoritmos, entonces cada vez que tú entras, es como hablar con un espejo, como si tuvieras un espejo en la mano, vas a ver tus creencias aumentadas, tanto positivas como negativas. Un ejemplo, si te encuentras con que el virus no existe, pues, después de escucharlo 7 veces al día, probablemente comiences a creerlo. Después puedes engancharte en el mar de las preocupaciones ajenas o puedes, y si llegas a caer más bien en alguna discusión ahí, pues vas a estar más tiempo y probablemente vas a salir más enojado, más ansioso o con mayor miedo. Y también estás expuesto a recibir información falsa. Todo esto a la larga puede ir modificando tu percepción de la realidad sin que tú lo notes y en lugar de relajarte incluso puede causarte insomnio. Ahora vamos con Laura, que nos va a explicar el impacto de las noticias en la salud mental. Bueno, antes de entrar de lleno y conectar estas dos ideas de las noticias y las redes sociales, les voy a explicar dos términos que están aquí, que son posverdad e infodemia. ¿Okay? La posverdad es un término que se usa para describir cualquier información que es falsa o que está distorsionada de alguna manera, sea a propósito o no, que se le distribuya a un público, ¿ok? Importante, es a propósito o no. Nosotros también pasamos posverdad a veces sin querer, cuando compartimos un post de una cosa que nos parece que es muy interesante o la podemos pasar porque venimos de una muy buena intención, pero en realidad estamos pasando información que por ahí ni siquiera es fidedigna. Eso es posverdad, ¿ok? Y luego tenemos el término infodemia, que es un término que acuñó el año pasado la Organización Mundial de la Salud justamente para describir ese proceso de distribución a altas velocidades de información no fidedigna sobre la pandemia, sobre el virus. O sea, están utilizando evidentemente una comparación con la palabra pandemia, es eso, se riega como una pandemia, con una enfermedad de información mala, ¿no? ¿Qué pasa con las noticias? Bueno, igual que con las redes sociales. Lamentablemente estas cosas tienen que pensar que primero es un negocio y luego es una fuente de información, ¿ok? Son un negocio, van a necesitar consumidores, ¿ok? Y igualito que las redes sociales necesitan la atención, ¿ok? La atención de sus consumidores. Y por eso mismo se usa una presentación escandalosa adrede de la información, ¿ok? De nuevo, mala o buena atención es atención, ¿ok? Así que van a decir algo bien escandaloso. Hasta ahí vamos bien en términos de si no hay una distorsión de la realidad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas de ellas, lamentablemente, también no están diseñadas para informar. Si se ponen a ver una noticia mala, digamos, mala no de que le está diciendo algo malo, malo de mala calidad, muchas no presentan fuentes, muchas muestran información como si fuera 100% cierta, o sea, cuando dicen algo sobre un estudio, el estudio en realidad tiene incertidumbre y lo dicen como si fuera esto es, ¿no? Y la peor parte de todo es cuando empiezan a mezclar hechos con opinión o cuando no explican la relación entre hechos, o sea, se aprovechan del sesgo de las personas, ¿ok? Y cuando hacen esas cosas, lamentablemente son creadores de posverdad, están mandando información alterada deliberadamente o no al mundo. Y con eso ponen sus muchos granos de arena a lo que es la infodemia y también a la parte de distorsionar la percepción de la realidad. Entonces, ¿cuál es el reto de la pandemia realmente? Efectivamente, hay una cosa grande pasando afuera que ya nos está dando atención. Están todas las tensiones internas que Sandra acaba de mencionar y luego están las noticias, ¿ok? Y las noticias, muchas personas ven las noticias es a través de sus redes sociales. Entonces, imagínense, además de que están viendo esta distorsión, la están viendo en formato corto y la están viendo a través de una maquinita de amplificar angustias, ¿ok? Entonces, ¿qué le pasa? Te crea esta presión percibida de catástrofe, de odio y de conspiraciones. Es muchísimo peso lo que tenemos encima. Bueno,
Ahorita vamos a ver un poquito los efectos de la pandemia con los datos que se tienen en este momento. Les traigo lo que había disponible. Yo creo que todos sabemos que probablemente va a haber un efecto en los suicidios. Los datos disponibles en este momento son de Japón y por eso les voy a hablar de Japón, ¿ok? Japón publica muy rápido su información sobre suicidios y esta es la diferencia. Estos son los suicidios en el año 2019 y estos son en el 2020, ¿ok? Les subieron 1000 suicidios, hubo 1000 suicidios más, todos de mujeres, en el año 2020 y es la primera vez en 11 años que a Japón le suben los suicidios. Japón ya está tratando de hacer esto, ya tiene políticas públicas puestas en esto. Vamos a ver el gráfico azul aquí un momento. Esta parte se trata sobre cuánto más estamos usando los equipos electrónicos. Esta gráfica en particular es cuánto más están utilizando los niños, esto es en Estados Unidos, equipos electrónicos. Y ellos encontraron un aumento del 44% de uso de equipos electrónicos en jóvenes y este uso está clasificado como uso de equipos electrónicos por más de 4 horas, ¿ok? Y aquí abajo lo que tenemos es otra cosa que como que intuimos, pero vamos a verlos en números, es la tasa de estrés psicológico en profesionales de la salud. Esto es un estudio que verificó exactamente eso, cuál es el estrés psicológico en gente que trabaja, ¿saben?, en hospitales, y encontraron un 80.6% de los profesionales de la salud tienen distrés psicológico, ¿okay? Esto, para personas que no trabajan en ese área, encontraron que eran 65.1% nada más, y en todos los casos encontraron que las más afectadas son las mujeres y los más jóvenes. Nosotros también nos tomamos el trabajo de hacer una pequeña encuesta en internet para preguntarle a la gente cómo estaba lidiando con la pandemia, qué sentían que no había sentido, ¿no? Y los resultados principales que les quiero traer hoy son, por lo menos vamos a ver cuáles fueron los síntomas emocionales y conductuales que más reportaron. El número 1 fue falta de motivación, el número 2, ansiedad. El número 3, dificultad de concentración y la misma cantidad de respondientes, aumento o pérdida de peso. Estos son los temidos coronakilos. Y luego les preguntamos cuánto tiempo tenían ellos acceso a contacto social significativo, o sea, cuántas veces alguien que efectivamente te importe emocionalmente hablando, ¿no? Aquí se ven grandes, 43% de las personas dijeron que ven 1 o 2 días a la semana a alguien, pero en realidad, si no podemos ver todos los demás, todos estos 1%, este 16%, 64% de las personas tienen contacto significativo reducido, o sea, en realidad ven a la gente 2 veces a la semana o menos, ¿ok? Y de este 64, 21% pasan más de una semana sin ver a alguien o no ven a nadie en lo absoluto. Bueno, hasta aquí fue el panorama del reto de la pandemia como tal. Ahora vamos a hablar del tema de la ansiedad, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando. Esto se lo deja a Sandra. Gracias, Laura. Es súper interesante las redes sociales. También puedo compartir que los niños están accediendo a canales donde ven gente hablando de 45 años, hablando de problemas, o pasan muchas horas con insomnio y dificultad para estudiar, precisamente porque no están pudiendo darle un uso adecuado a las redes sociales. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué es la ansiedad. La ansiedad, aunque pensemos que es algo malo, resulta que es una emoción re bonita y re útil que nos puede ayudar como un mecanismo de defensa. Todos lo sentimos. Esta ansiedad podemos sentirla como cuando nuestro organismo se pone en alerta por haber percibido alguna situación de amenaza, sea real o imaginada, y que también nos prepara cuando tenemos que hacer alguna actividad que nos interesa y que representa una dificultad, ¿no? Entonces, todo nuestro cuerpo se va a preparar para afrontarla y vamos a tener 3 opciones. O vamos a estar con la lucha, o la respuesta de huida, o la respuesta de bloqueo. Entonces, se van a movilizar todos nuestros recursos, tanto fisiológicos como mentales, para asegurar que haya una función adaptativa. Pensemos en que si vamos caminando por la calle y nos encontramos a Godzilla o un tiranosaurio, pues mi mente va a decidir en ese momento y le va a decir a mi cuerpo que se prepare o para correr o para luchar. Ya si fuera yo una zarigüeya, quizá mi mecanismo de defensa va a ser hacerme la muerta, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de administrar nuestros recursos, lo que está haciendo nuestro cuerpo. Entonces, no es una ansiedad mala, no es una emoción mala, pero sí puede tornarse un síntoma de una problemática mayor y entonces ser esa ansiedad de la mala. En la siguiente diapositiva pueden ver algunos síntomas del lado izquierdo, y se los hemos puesto ahí para que porque es muy común que las personas puedan haber experimentado la ansiedad y no haberse dado cuenta o ni siquiera poder reconocerla. O a lo mejor estaban acostumbrados a un solo tipo de estrés como el laboral y ahora que están dentro de la pandemia, pues no están sabiendo que lo que sienten
ya es ansiedad, ¿no? Entonces, ejemplo de esto es, tenemos una sensación de alerta, nos puede dar tensión muscular, nuestra respiración se agita, ¿no? Puede ser entrecortada, así, puede que olvidemos literalmente respirar, cuando, por ejemplo, cuando la gente se enoja y que se pone colorada y dice, oye, te estás poniendo morado, ¿estás bien? ¿No? Pues nuestro corazón se acelera y entonces tenemos taquicardia, por ejemplo, o algún dolor punzante en el pecho, nuestro estómago se cierra, también nuestros hábitos como de alimentación o de sueño pueden verse alterados, podemos tener más hambre y comer por ansiedad o dejar de comer. También la sensación de ahogo o dificultad para concentrarnos. Entonces ahora que sabemos que es un mecanismo de defensa, ¿cómo vamos a saber cuando se está volviendo un problema? Bueno, cuando ya no es adaptativa, y esto pasa cuando dura mucho tiempo con nosotros, cuando la respuesta es desproporcionada al peligro real que está afuera y cuando ya interfiere en nuestras actividades diarias y nos ocasiona evidentemente sufrimiento psicológico. Que no, todos vivimos la ansiedad de manera diferente. ¿Qué va a influir en cómo la vivamos? Pues tres cosas: nuestros factores biológicos y genéticos, el tipo de personalidad que hemos desarrollado y nuestra historia de vida. En la siguiente diapositiva podemos ver un cuadro, ojalá logre explicárselos en tiempo récord. A mí me da ansiedad. Entonces quiero preguntarles, ¿ustedes creen que la gente esté sintiendo ansiedad durante la pandemia? Pues sí. Todos estamos sintiendo ansiedad. Hagan de cuenta que si nuestra mente fuera una ardilla o un hámster que acaba de tomar Coca-Cola y está allá adentro en esa pelota que ven, girando, girando, girando sin cesar. La ansiedad y el miedo se llevan muy bien y las preocupaciones también. Entonces, hay muchos tipos de trastornos de ansiedad y se sabe que hay miedos que pueden causarlas, ¿vale? Entonces vamos a ver 4 grupos grandes de miedos. El miedo a lo catastrófico puede ocasionarnos una cosa que se llama angustia de separación, que es este temor de separarse de un ser querido, temer por su pérdida o de incluso comenzar a tener pensamientos de que va a ocurrir una catástrofe o algún acontecimiento tremendo por estar separados. Ahora yo les pregunto, ¿será que esto nos dio una pandemia? Pues sí, cuando nos mandaron al aislamiento social, cuando teníamos miedo de que un familiar se enfermara o cuando eventualmente ocurrió. Y si hablamos de las redes sociales, pues cada vez que tenemos una teoría conspiratoria cerca o información de acceso a ella, pues nos da este tipo de ansiedad catastrófica y temor catastrófico. Ahora, ahí abajito está una muy famosa que se llama pérdida de control. Es ese temor intenso y frustración al no poder controlarlo todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Comenzamos incluso a evitar lugares y situaciones que nos hagan sentir esta pérdida de control. Ahora pensemos, ¿teníamos control en todas las medidas restrictivas que hemos atravesado? ¿A qué hora empieza el toque de queda? Pues no, ¿verdad? Entonces ahí estamos lidiando con la ansiedad. Y también cada vez que tuvimos que renunciar a proyectos o cambiarlos, o porque están detenidos, pues entonces esta pérdida de control está ahí en nuestra mente. Ahora, del lado derecho hay otro que se llama el miedo a la evaluación. ¿Qué es eso? Pues este miedo a ser observados, evaluados y juzgados. Esto puede llevarnos incluso a perder el habla en circunstancias. ¿En qué momentos? Bueno, pues imaginen cuando estamos hipervigilantes o la gente está hipervigilante y está viendo si usamos el cubrebocas, si nos lo pusimos bien, luego nosotros mismos estamos viendo, ay, míralo ya, qué mal lo usa, o está peor el suyo que el mío, ¿no? Es este temor a ser juzgados. Y en las redes sociales, pues ya vimos que sí, que tenemos este temor de sentirnos evaluados. O cuando tenemos que dar una conferencia sobre salud mental y estar frente a la cámara. Ese tipo de ansiedades. Entonces ahora en la otra es el miedo a la incertidumbre, ¿vale? El miedo a lo desconocido, al no saber. ¿Qué ocasiona estas cosas? Pues que nuestros pensamientos se disparen, que podamos entonces tener rituales, comenzar a crear rituales y que tengamos mucha indecisión para la toma cuando tenemos que tomar una decisión. ¿Cuándo podemos sentir este temor a la incertidumbre? Pues cuando hay falta de información, por el exceso de noticias,
por las fake news, que son las noticias falsas, o por este fear of missing out del que nos platicaba Laura, que les da a los chicos y a los adolescentes en las redes sociales. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva con Laura. Bueno, este pedacito cortito de esta presentación es nada más para hacer un pequeño paréntesis para invitarlos a pensar, o sea, darse cuenta cómo han sido las experiencias de las demás personas durante la pandemia y qué factores nos afectan, ¿ok? Entonces, se trata todo de pensar de otros, ¿ok? Para hacer eso, lo que voy a hacer es presentarle estos 3 casos de cómo les afectó la pandemia a estas 3 personas. Ok, vamos a empezar con una chica japonesa, se llama Kiko Tanaka, es una chica de 20 años, no tiene pareja, y antes de la pandemia es una chica que experimentó bullying durante su bachillerato, por lo mismo tenía problemas para relacionarse con sus colegas y mantener un trabajo estable, y para ella su fuente de motivación era ir a estos conciertos de ídolos japoneses, ¿saben? J-pop, y esta chica va como 10 veces o más al año a estos conciertos, ¿ok? Y bueno, pasa la pandemia, evidentemente se cancelan los conciertos y a partir de esto, esta chica empieza a mostrar ira y violencia hacia sus padres, expresa deseo de muerte y se le diagnostica trastorno límite de personalidad y recibe tratamiento farmacológico y terapia. Por cierto, estos son todos casos reales. El caso de esta chica en particular, en el reporte, termina en que, bueno, presenta mejoría, la devuelven a su casa, pero tienen que tomar en cuenta que, bueno, es una persona que está en riesgo, o sea, por el background que trae, ¿no? Ahorita vamos a hablar de Marta Díaz, ¿ok? Es una madre, ¿ok? Es una mujer en sus 30 años, tiene una hija de 1 año. Antes de la pandemia es empleada, tiene sueldo fijo, pero no tiene apoyo para la crianza de su hija. No ha visto a su familia desde el embarazo y su fuente de motivación es su hija. Comienza la pandemia, ¿qué pasa? Bueno, el trabajo se transfiere a la casa, comienza el home office. Después de eso, ¿cuál es la situación? Trabaja 8 horas al día, pero trabaja en la noche mientras su hija duerme para poder ocuparse de las cosas, ¿no? Cuida a su hija todo el día, cocina 5 veces al día, no tiene contacto social, busca información en Facebook e Instagram para ayudarse, como ya les dijimos, es una fuente de ansiedad muy grande y lamentablemente no recibe ningún tratamiento terapéutico. Y luego el caso, digamos lo que es una persona joven, hombre, solo, ¿ok? Antes de la pandemia, bueno, es un empleado de cocina económica, tuvo una infancia con un padre docente, la madre trabajadora de jornada completa, evidentemente, y su fuente de motivación eran excursiones a la naturaleza y videojuegos de rol. Entonces pasa la pandemia, ¿qué pasa? Toques de queda, la vida social queda reducida casi a cero, y bueno, ahorita todo el tiempo libre que tenía esta persona, pues ahorita la pasa conectada en videojuegos, no tiene miedo particular por el virus, pero sí siente angustia y depresión porque no tiene pareja, no tiene familia, y bueno, empieza a tener estas reacciones más físicas, que empieza a aumentar de peso, consume cigarros, descuida su higiene personal, siente tristeza, pero no lo habla. Y bueno, sí tiene una cierta cantidad de apoyo emocional de sus amigos. Entonces aquí lo que quiero que vean es cómo le puede afectar a una persona que ya tiene una cierta carga, o sea, tiene una experiencia traumática de antes, es una persona sensible a esto, que tenga que se le dispara algún trastorno mental, cómo lo están viviendo las madres y cómo lo está viviendo la gente joven. Okay. Y esta segunda lámina es nada más para darles, estos son todos los factores que podrían afectar cómo vive una persona en la pandemia, ¿ok? No son todos, aquí yo, o sea, es que no me entraban en la lámina, así de sencillo, ¿ok? Por decirles algunos, ubicación, ingresos, o sea, cómo son tus ingresos, cuál es tu condición laboral, qué tan estable era, tus condiciones de vida, qué tan ocupado estás en la casa, el tamaño de tu casa, tienes servicio, no tienes servicio, tus relaciones personales y si te veías condiciones previas. Entonces, yo le menciono el de ubicación nada más porque lo puse arriba, porque graciosamente es una de las cosas que más afecta a cómo vas a pasar la pandemia, o sea, en dónde te tocó pasarla. Yo aquí en Japón nunca estuvimos encerrados de ninguna manera. Yo no veo a mis amigos, es una cosa terrible, pero no estamos encerrados. Gente que le ha tocado vivir lockdowns, o sea, en serio, se tienen que quedar en un espacio aislado. Y la otra gente que le tocó quedarse encerrado en un país que no era el suyo, o sea, no como yo sino que estaban de viaje y se quedaron atrapados afuera, ¿ok? Y, o sea, una cosa es vivirlo estando afuera y otra cosa es tenerlo con ¿cómo se llama? Una cuarentena casi militar, ¿no? Entonces, el trabajo que quiero que hagan es, bueno, vean este gráfico y cuando tengan que pensar, o en ustedes o en otra persona, vean cuántas de estas barritas se van llenando, ¿ok? Mientras más hacia la derecha, mientras más llena está, peor condición hay en cada uno de estos factores. Mientras más rojo haya en este gráfico, más difícil la tiene una persona en la pandemia. Entonces, bueno, nada más es para abrir un espacito para decirlo. Acuérdense que todos, o sea, hay demasiadas cosas en juego y que todas las estamos pasando. O sea, hay muchos rangos dentro de este cuadro de cómo la estamos pasando todos. Bueno, y una vez presentado esto, todo lo que está pasando, y después de haber visto toda la problemática, bueno, pasamos a lo último, que es lo más importante, me parece a mí, es darles una idea de, bueno, ¿qué podemos hacer entonces para cuidar nuestra mente durante este momento? Esta parte se la paso a Sandra. Gracias, Laura. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer para mantener nuestra mente saludable?
Hemos creado, Laura y yo, a través de la distancia, una estrategia mental que se me ocurrió durante la pandemia y que gracias a las habilidades artísticas de Laura, pues lo pueden ver ahora en sus pantallas. Es una analogía de cómo los seres humanos o las personas nos parecemos a los árboles. Pensemos en los árboles. Sabemos que todos sus elementos son importantes, sus raíces de las cuales se nutren, el tronco, sabemos que hay diferentes tipos de tronco, unos más ríspidos, unos más rígidos, unos más duros, unos más flexibles, como el bambú, y también sabemos que a través de sus ramas se pueden extender hacia el cielo y ampliar su follaje, y que este follaje puede ser de colores y incluso puede albergar vida, ¿no? Ser el hogar de otros. Pues así mismo nos pasa a las personas. Entonces, cuando la ansiedad nos hace sentirnos desbordados, es muy fácil perder el piso, es muy fácil llenarnos de miedo y perdernos en esa burbuja de pensamientos catastróficos. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer tierra. Literalmente es como si se sacaran los zapatos, pusieran los pies en la tierra o en el pasto y respiraran profundo, tanto mente como con cuerpo. Y en ese momento ustedes van a hacerse sentir, van a pensar cómo son mis pensamientos, qué es lo que estoy sintiendo, qué parte del cuerpo me duele, dónde me duele, desde cuándo me duele, ¿no? Y van a recordar también, porque están haciendo tierra como las raíces, de esas cosas que ustedes ya tienen para nutrirse, como valores, rituales, creencias en sus familias, etc. Después vamos a mirar hacia adentro nuestro tronco, qué tipo de tronco tenemos, qué recursos yoicos tengo, cómo está mi relación con los otros, qué parte de o qué cosas de mi cuerpo se están sintiendo bien y qué cosas estoy haciendo que le hacen bien y qué es lo que traigo cargando a cuestas en esta mochila emocional. Después nos vamos a ir a reconocer con mucha humildad qué es lo que me hace falta. ¿Y qué es esto? Bueno, pues qué quiero, qué es lo que no sé, en qué puedo dar ayuda y qué cosas puedo intentar. Y después, como si levantáramos la vista hacia el cielo o a ramas de los árboles, vamos a estirarnos para empezar a movilizarnos con estrategias. ¿Ok? Entonces ahí con mucha compasión, con mucha humildad también, vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Y qué necesito? Pedir apoyo a los demás. Y ahora sí, así como los árboles necesitan de agua, pues nosotros también necesitamos de agua, literalmente y metafóricamente. Entonces, literalmente, bueno, tomen mucha agua. Y metafóricamente, cada vez que yo me doy un autocuidado, me estoy regando a mí mismo. Me estoy haciendo cargo de mí mismo. Y cada vez que yo me aproximo al otro, yo estoy recibiendo esa agua de los demás. Entonces, ahí necesito dos cosas: permitirme recibir de los demás, y la otra, acercarme activamente al otro a pedirle apoyo o ayuda o decirle que la estoy pasando mal. La contención emocional tiene que ser compartida, pero ojo, no se trata de ser yoyos, se trata de un quid pro quo, ¿ok? Es dar, es activamente ser corresponsables en esta entrega, en este intercambio. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente. Y en la estación de revisarnos, quiero recalcarles que cuando estamos viendo cómo es nuestra relación con nosotros, tenemos que recordar que nuestros vínculos pueden ser fortalecidos si aceptamos que haya roles complementarios. Y esto quiere decir que hacemos tribu, que es una manera diferente de hacer unidad y equipo. Para eso les quisiera decir que aislarnos físicamente no significa que tengamos que aislarnos emocionalmente. Y la otra es que si hacemos tribu, entonces vamos a dar lugar en nuestra mente que existe el nosotros y no solo ese individualismo narcisista que existe allá afuera. ¿Vale? La siguiente, por favor, Laura. En la estación de tomar acciones, estas son algunas estrategias específicas que podríamos recomendarles. En la de mirarse a uno mismo, pues bueno, existe una rueda de colores de las emociones, porque no solo existen las 5 de intensamente, son un montón, y a veces necesitamos ayuda para poder explicar qué estamos sintiendo. La otra es el árbol que les trajimos con mucho cariño, y la otra es escuchen su cuerpo. ¿Okay? Si llevo 7 días con el dolor de cabeza, si llevo un mes sintiendo bolas en la espalda, bueno, algo
mentalmente también puede estarnos pasando. Para lidiar con la fricción que puede ocurrir tanto a nivel externo, porque estamos embotados en un espacio muy apretadito con los demás en casa, o mentalmente sentirnos como con esta neblina, bueno, pues entonces hagan espacio. El espacio físico, ¿cómo? Aunque sea un cuarto pequeño el que tengan, adáptenlo. Cada pared a una actividad, ¿ok? Su mente se va a conectar, se va a sincronizar a ese espacio cuando se sienten frente a ese espacio. Otra es, fíjense, una rutina de inicio. Salimos disparados y salimos como ardilla loca que nos está dando la taquicardia porque tenemos que empezar a correr. Pues no, tómense aunque sea 5 minutos, 15 minutos para tener un ritual de ver algo que les guste, ¿sí? Le ponemos ritual porque tiene que ser algo que valoren y que respeten. Y es una manera de empezar a respetarnos incluso en nuestro inicio de día. De manera mental, ¿qué podemos hacer? Pues ya se los dijimos, las redes sociales. Disminuyan el uso de las redes sociales. No peleen en las redes sociales. Eviten difundir noticias de pánico. Fijen horarios en pantalla para hacer actividades que les den bienestar social y mental, ¿vale? Por ejemplo, jugar, reír, peinar a su gato, entrenar a su perro, sembrar una planta, tener proyectos en casa, hacer caminatas. Esto de las caminatas tienen que ver con el siguiente punto, que es conectar con los demás. En Japón, espero pronunciarlo bien, hay una palabra que se utiliza para definir las caminatas en la foresta, en el bosque, se llama Shinrin-yoku, que esto es estudiado desde 1980, ¿ok? Entonces, se sabe que inmunológicamente nos hace bien, está comprobado, caminar bajo los árboles. Entonces, háganlo, creen proyectos compartidos, que no solo se queden a nivel de las redes sociales, que se puedan llevar también afuera, ¿vale? Que también puedan perdurar, que puedan ustedes replicar incluso. Y en la parte de dormir, pues bueno, dejen de ver de pantallas antes de dormir, por favor. Lo recomendado es 2 horas antes, porque el tipo de luz hace que su cerebro crea que es de día, y entonces eso prolonga el insomnio. Entonces, por lo menos 2 horas, si no, por lo menos 1 hora. También pueden hacer meditación, qigong, mindfulness, escribir antes de dormir, si son de estos que están pensando continuamente en las preocupaciones del día siguiente. Escríbanlas, las ponen en un cajón y mañana ahí van a seguir, pero mientras ya durmieron. ¿Ok? La siguiente, por favor, Laura. Esto es lo que recabamos en nuestra encuesta, lo que la gente está haciendo, cómo se están adaptando. Maravillosamente descubrimos, no nos da tiempo para leerles cada una de las historias que recibimos, pero encontramos que el 73% se está dedicando a nutrir sus vínculos significativos, y esto tiene que ver con el amor, la familia y los amigos. En mayor medida lo están haciendo en línea, pero también hay cosas que están tratando de hacer como en persona o hacer sentir a la persona, aunque no estemos juntos. La otra es que, fíjense que el siguiente porcentaje alto es el de la salud mental y la reflexión ante la vida. Ahora vamos a pasar con Laura, que nos va a enseñar el protocolo que diseñamos para dejárselos y que puedan fortalecerse. Ok, gente, esta es la última lámina de esta presentación. Aquí no hay nada nuevo, ¿ok? Realmente es un resumen de todas las cosas que hemos explicado y tratar de cubrir, digamos, las problemáticas que nos están afectando en este momento. Así que es el mismo contenido, que no voy a hablar mucho acá, simple y llanamente le voy a decir que, bueno, resumimos en una sola pantalla más o menos las cosas más importantes que hacer para fortalecer nuestra salud mental. Lo que hicimos fue dividirla en 3 tipos de acciones, unas para generar conexión interna y balance, otras para la creación y cuidado de vínculos y otras para ponerles límites a lo que le alimentamos a la mente. Lo que más me importa que vean acá es esta primera acción. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que tienen que recordar que están a cargo más que nunca. Antes de esta situación de la pandemia, en realidad había como que un apoyo natural con las otras personas que estaban ahí presentes, ¿ok? Pero ahora estamos muchísimo más aislados. Estamos súper a cargo de nosotros mismos, alguna gente de otra gente también. Así que uno mismo se tiene que agarrar a uno mismo y decir, me voy a cuidar. Más que nunca. Claro, es un acto consciente, ¿ok? Es difícil, pero acuérdense de eso. Así que a cuidar su mente,
a cuidar su cuerpo, ¿ok? Les voy a leer rapidito los temas principales que hay que crear, porque todo lo demás en realidad ya lo hemos comentado, lo acaba de hablar Sandra, ¿ok? Entonces, 1, recordar que estamos más a cargo más que nunca de nosotros mismos, ¿ok? 2, hay que checar sus emociones y necesidades físicas y mentales seguidas al día. 3, hay que crear tiempos de conexión. 4, hay que ser creativo, hay que activar esa parte, ¿ok? 5, hay que crear una red de apoyo, necesitamos gente. 6, darse oportunidades para compartir con otros. Y 7, hay que evitar perderse en las redes sociales. Y 8, evitar la infodemia y aprender sobre la posverdad. Bueno, hasta aquí esto es nuestro aporte sobre las cosas que tenemos que hacer para mantenernos centrados y con buena salud mental durante la pandemia. Sandra. Gracias, Laura. Bueno, y ahora vamos a decir algo súper escandaloso, que va en contra, a lo mejor hasta del capitalismo. No, por Dios. No es cierto, no es cierto. Es mentira que podemos superar esto solos, chicos, chicas, adultos, niños, niñas. ¿Sí? La salud mental no es olvidarnos del otro, ni también pensar que no necesitamos a nadie. Todos estamos vulnerables y todos nos sentimos algo golpeaditos, porque estamos un poco más aislados que antes y entonces nos sentimos más solos. Pero esto no quiere decir que debamos rendirnos, quiere decir que está en nuestras manos cuidar nuestra mente, nuestra subjetividad, pero también cuidar a los otros, hacer tribu y cuidarnos juntos. Les agradecemos muchísimo por su tiempo, por estar acá. Quiero que sepan que el hecho de estar acá, ustedes ya están haciendo una adaptación, han hecho durante un año muchas adaptaciones y han tenido duelos y la están sobrepasando. Y esta charla no es más que un granito de arena para darles más herramientas que nosotros incluso hemos comprobado durante la pandemia, las hemos hecho. Incluso este proyecto es un ejemplo de ello. Acá les dejamos unos links de ayuda que sabemos que están activos en México y pues a cuidarse,